Hola, regresamos con una continuación sobre cómo convertir tus imágenes 2D en modelos 3D gracias a la AI. Y esta vez te integraremos esta tecnología para crear un filtro para Instagram usando Spark AR. ¿Te imaginas que tus cómics favoritos cobraran vida? Sí, por ejemplo, que Superman aparezca en nuestra calle, volando o simplemente flotando. En este video te explicaré todo el proceso de trabajo. Y claro, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Disculpen mi voz, estoy un poco resfriado, pero no quería dejar de grabar para mostrarle este tutorial. Espero que les guste mucho y aprecien mi esfuerzo. Vamos adelante. En mi anterior video expliqué todo sobre Common Sense Machines, o mejor conocido como CSM. Te recomiendo que lo veas, pues ahora pasaremos directamente a la creación. Como sabes, vamos al Discord de CSM y al canal de Image2 3D. Usaremos esta imagen donde Superman está parado en un fondo blanco. Arrastramos la imagen al chat. Copiamos la dirección de la imagen. Y en el chat escribiremos el comando get3d. Luego pegamos la URL. Luego de unos segundos aparecerá la imagen de Superman en varios ángulos, listo para ser convertido en 3D. Presionamos este botón. Y a esperar. Luego de unos minutos aparecerá el modelo 3D, con una gran cantidad de detalles interesantes. Lo único malo es que la S de Superman aparece volteada. Mira nuestro modelo en todos los ángulos posibles. Vamos a descargar el archivo en formato GLB. Ahora vamos hacia Blender para hacer algunos ajustes. Ya en Blender vamos a borrar el cubo y vamos a importar nuestro archivo GLB. Acá lo tenemos. Si quisieras modificar su forma o agregarle más estructura, tendríamos que ir a la vista edición haciendo Tab. Nosotros iremos directamente a la opción Texture Paint. En este lado de la pantalla vamos a pintar la capa de Superman, pues tiene manchas negras. Usamos la herramienta Clonar. Y luego presionamos Control para posicionar la parte de la textura que queremos clonar. En este caso la parte de arriba de la capa. Vamos a pintar toda la capa. Listo. Ahora vamos a guardar nuestro archivo también en formato GLB. No te preocupes que dejaré este archivo también en mi Patreon. Ahora vamos hacia Spark AR. Aquí usaremos la plantilla muy conocida llamada Word Object. Esperemos que se cargue. Bien. En este block vamos a detener el spinning. Ahora vamos a importar nuestro Superman 3D. Luego lo arrastramos en la jerarquía del elemento Drag Here. Borramos el modelo 3D de prueba. También ajustamos la posición de Superman. Ahora vamos a hacer una interacción simple para hacer que Superman baje del cielo y comience a flotar al frente de nuestros ojos. Y por qué no, también queremos que lance rayos láseres de sus ojos. Todo esto lo trabajaremos a través del Patch Editor. Para eso primero vamos a crear la primera interacción. Seleccionamos a Superman. Y luego elegimos la interacción Float.
Este nos servirá para hacer el efecto que Superman está bajando del cielo. Usaremos todo este conjunto de patches para hacer la animación. Quitamos el Loop Animation y agregamos Animation. Luego agregaremos un trigger como un Long Press Screen Tap. Conectamos todo. Ahora vamos a personalizar el Patch Transition, específicamente esta parte. Acá está Superman en el aire. Vamos a alejar un poco más a Superman. Así está mucho mejor. Probemos en el video preview. Presionamos la pantalla unos segundos. Genial, bajó Superman cerca de nosotros. Ajustamos un poco más. Ahora, para hacer la animación de flotar, vamos a seleccionar el elemento Drag Here y usar nuevamente la animación Float. Tomaremos la salida del patch Animation llamado Complete y lo uniremos al Enable de este Loop Animation. Modifico la duración. Entonces, cuando Superman termine de bajar del cielo, comenzará a flotar. Perfecto. Ajustamos un poco más. Ahora vamos a agregar el efecto del rayo láser que sale de los ojos de Superman. Para eso vamos a importar un cono. Esto está en la biblioteca, en la opción 3D Shape. Importamos el cono. Ahora lo subimos dentro de la jerarquía de Superman. Movemos el cono a la altura de los ojos. Ahora crearemos un Null Object para manejar mejor el cono. Este Null Object será el padre dentro de la jerarquía del cono. Ajustamos el cono. Modificamos el material del cono. Su shader type será flat. Le ponemos color rojo para hacer un interesante efecto. Reducimos la opacidad. Ajustamos más. Ahora agregaremos una rotación y movimiento interesante al cono. Usaremos la animación Float. Luego quitamos el Patch Position del cono y agregaremos Rotation. Date cuenta cómo se cambió el orden que habíamos trabajado antes. Por eso moveremos todo usando el Null Object. Ahí está mejor. En estos momentos trabajaremos el Transition. Es cuestión de experimentar. Antes que me olvide, el rayo láser no va a salir desde el primer segundo. Quiero que aparezca cuando recién haya descendido Superman. Así que conectamos el Loop Animation del patch asociado al cono con la salida Complete del Animation que está relacionado con el mismo modelo 3D de Superman. Genial. Ahora solo falta usar el visible del Null Object y conectará con el Complete del mismo Animation que mencionamos antes.
Listo, el Patch Transition quedaría así. Ojo, que no necesariamente tú debes seguir el mismo patrón, pero en mi caso, esta forma me ha funcionado bien. Seleccionamos el material del cono, y en textura vamos a agregar una imagen PNG que descargué en internet. Esta es la imagen de un rayo, lo importamos. Seguimos ajustando. Listo, así quedaría. ¿Qué te parece? Ahora vamos a probarlo. Estás caminando por la calle, pero de pronto ves algo en el cielo, y es Superman, y acá está en el aire, todo imponente. Desciende y también vemos que va lanzando sus rayos. Se ve genial. Me gusta el resultado de este prototipo. Ten en cuenta que este proceso tiene ciertas limitaciones, pero para mí es realmente sorprendente que tan solo con una foto, la AI de esta plataforma pueda entender la profundidad, la textura, para generar un objeto 3D. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. ¿Quieres más videos de este tipo? Tan solo déjame un buen comentario. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.